determinado. La omnisciencia de Dios sabía de su implicación. Y desde luego, la santidad de Dios no tolera la inmundicia del pecado. Lo peor de Jesús en la cruz no fue el castigo. Yo dije al principio que una de las cosas que generalmente hacemos es que miramos hacia la cruz en Semana Santa y desde luego seguimos afinando nuestro lente emocional y generalmente nos quedamos en los golpes del cuerpo, nos quedamos en las laceraciones de la espalda, nos quedamos en la espada que traspasó el costado, nos quedamos en los clavos que traspasaron las manos y nos quedamos en la corona de espinas puesta en su cabeza y en una experiencia de dolor agónica. Pero es importante que usted y yo entendamos que el peor castigo que vivió y sufrió Jesús en la cruz no fueron los clavos de sus manos. El peor castigo que Jesús sufrió en la cruz no fue las laceraciones de un latigazo o de un látigo romano en su espalda. El peor castigo que sufrió Jesús no fue una lanza que traspasó su costado. Con toda honradez, déjeme decirle algo, hay gente que ha sufrido más que eso. No caigamos en la trampa de pensar que lo doloroso de Jesús en la cruz fue el castigo y la laceración. Antes de Jesús, de hecho, cuando Jesús tenía cerca de 12 años de edad, de 12 a 15 años de edad, en Israel se asesinaron a más de 1000 revolucionarios por el Imperio Romano y todos ellos murieron pendidos de cruz. El dolor personal, el dolor en la vida de cualquier ser humano es personal, es muy particular, es muy propio de él. Si de dolor se trata en la vida de Jesús, de dolor también se trataba en la vida de los 2 ladrones que pendían en la cruz al lado de él. Ese no es el elemento trascendental. El elemento trascendental es que en la experiencia de Jesús dice la profecía que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Lo peor que experimentó Jesús, lo peor que vivió Jesús fue recibir sobre su cuerpo el pecado de toda la humanidad. Y desde luego, cabe señalar ante esta situación que hay pecados y hay pecados. Hay pecados que socialmente se aceptan y hay pecados con los que el ser humano puede negociar y hay conductas en las que el ser humano se acostumbra y hay pecados en que una sociedad puede pasar por alto. Y hay pecados que el tiempo los hace olvidar de la conciencia de los seres humanos. Pero hay pecados que son inaceptables. Hay pecados que ni siquiera el hombre puede tolerar. Tal vez un hombre, una sociedad puede tolerar unos tipos de pecados, pero hay otros tipos de pecados que una sociedad no tolera. Pudiéramos hablar de ellos. Tal vez una sociedad puede tolerar y puede aceptar y puede inclusive participar dentro de algunos estilos de pecado. Pero hay otros que no toleraría jamás. Como por ejemplo el abuso a una criaturita infantil. El maltrato, el abuso físico a un anciano. Yo he conversado con gente sobre los distintos tipos de pecado y dicen, ahí ese es lo que hay que matar. De hecho, en las cárceles de nuestro país hay códigos establecidos
establecidos por los mismos reclusos, donde aceptan unos tipos de daños, pero otros son inaceptables. No puede vivir en la comunidad de una cárcel el violador de un niño. No puede vivir en la comunidad de una cárcel el que abusa de un anciano. Porque esa comunidad ha determinado que hay inmoralidades que no son aceptas a la psiquis aún de la persona que comete delitos. Ahora, lo peor de Jesús fue llevar el pecado de toda la humanidad. Y cuando yo digo que lo peor de Jesús fue llevar el pecado de toda la humanidad, estoy diciendo que Jesús llevó el pecado que tú y yo hemos practicado. Jesús llevó el pecado que tú y yo estamos dispuestos a tolerar, pero también Jesús llevó el pecado que tú y yo jamás toleraríamos. Pero no solamente llevó el pecado, sino que llevando el pecado en su cuerpo, Jesús está dispuesto a perdonarte a ti por tu pecado y a mí por mi pecado. Está dispuesto a perdonarnos a nosotros por aquellos pecados que tal vez como sociedad hacemos permisibles. Pero déjame decirte algo, y esto es tal vez lo más inquietante a la conciencia humana. Jesús está dispuesto a perdonar el pecado de un violador de niños, de un maltratante de ancianos, de un criminal que la sociedad jamás perdonaría. Porque cuando la Biblia dice que Él llevó todos nuestros pecados, no exceptuó ninguno de ellos. Cordero de Dios muere en la cruz. La ovejita de Dios es expuesta en la cruz, y allí lleva el pecado de todos nosotros. Y desde luego el cielo sabía que ese era el proceso, pero el cielo cerró los ojos para no ver la podredumbre de pecado que había sobre su cuerpo. Cuando el profeta Isaías dice que por su llaga, y yo quiero hacerlo bien acentuado esto, porque no dice llagas, dice llaga. Por su llaga hemos sido nosotros ¿qué? Curados. Desde luego, no voy a perder jamás la perspectiva de que yo tengo un Dios que sana. No la voy a perder jamás. La firmaré por siempre. Pero cuando el profeta dice por su llaga fuimos nosotros sanados, esto no habla de sanidad física. Esto de lo que habla es de sanidad espiritual. ¿Y qué está diciendo? Que cuando todo el pecado de la humanidad vino al cuerpo de Jesús, Jesús se convirtió en una llaga desde la cabeza hasta la planta de los pies, y el cielo no podía mirar aquella bajeza que sobre el cuerpo del Cordero de Dios había sido expuesta como resultado de la conducta de la humanidad. No era un teatro, no era un drama, no era una película hollywoodense lo que se estaba dando en el madero. Jesús tuvo que gritar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué sucedió en el cielo mientras Cristo moría en la cruz? El cielo no pudo resistir su indignación ante la cantidad de pecado que
vino al cuerpo de Jesús como resultado de su acto expiatorio. Juan capítulo 19 y verso 28 nos dice: y nos presenta que la sed es uno de los mayores tormentos de un crucificado. Es un proceso agónico. Y la sed es uno de los vehículos del cuerpo para hablar y para expresarse. Desde luego, cuando la Biblia dice que Jesús dijo que tenía sed, esto trata primeramente de una sed fisiológica. Había sed en el cuerpo de Jesús. Un cuerpo sangrante, deshidratado, expuesto al sol, llevando sobre su propia experiencia de vida el pecado de toda la humanidad, tenía que tener profunda sed. Ahora bien, los profetas en la antigüedad habían hablado y se habían referido a tal experiencia en el Salmo 69, verso 21, y en el Salmo 21 y verso 16. Y esto hace entonces que la iglesia vea, la cristiandad vea en esta expresión de Jesús un sentido alegórico. El cielo le hace saber que no existe crisis celestial que pueda detener el propósito divino de salvar. Jesús está expresando fisiológicamente la sed en la cruz. Pero detrás de esto hay un mensaje alegórico, un mensaje que nos plantea lo que el cielo dice. Puedes tener sed, pero bajo ninguna circunstancia una crisis en el cielo puede impedir la prioridad del propósito divino. ¿Y sabe cuál es la prioridad del propósito divino? La prioridad del propósito divino es salvar. Las naciones pueden entrar en crisis y pueden recortar presupuestos. Hemos experimentado en nuestra tierra las situaciones de crisis económica donde el gobierno ha comenzado a recortar. Y hemos comenzado a mirar para aquellos que ponen la vista y ven el socorro en otros lugares. Hay que entender que nuestro socorro viene de Jehová, que fue el que hizo el cielo y la tierra. Pero quien pretende poner la vista y pensar que el socorro viene de otro lugar, note bien que ahora de los otros lugares nos están anunciando que también la crisis que está haciendo pensar que hay que recortar presupuestos. Porque cuando los pueblos están en crisis, ellos empiezan a buscar formas de resolver sus crisis, recortando presupuestos. Ahora, en aquel momento, el cielo estaba en crisis. Pero fíjese lo que se entiende por la palabra de Jesús, por la expresión fisiológica. Mire lo que se entiende alegóricamente. Se entiende que bajo ninguna circunstancia, por más crisis que sufra el cielo, el propósito de Dios cambia. El propósito de Dios seguirá siendo el mismo. El propósito de Dios seguirá siendo el de salvar.